Nos oramos, ¿de acuerdo? Vamos a pedir al Señor el tiempo de enseñanza. Amado Dios, te agradecemos por los tiempos de canto, sobre todo por la oración pública, junto a mi hermano, la oración por la congregación y por lo que estamos supuestos a orar, Señor, en la iglesia. Te ruego, por favor, también ahora que nos dé gracia, esta palabra que hoy va a tener un sentido especial en esta exposición. Danos gracias, por favor, Señor, para poder atender, para poder juzgar, para retener y con inteligencia espiritual aplicar y también, Señor, tener misericordia de aquellos que caminan en el error. Señor, te ruego esto, por favor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, estamos, les recuerdo, en la serie Antropología y Aplicaciones Pastorales. Como ustedes han estado viendo estos meses, todavía estamos en la sección de basamento, ¿verdad? O sea que estamos dando la base para luego, a partir de ahí, aplicar. Vamos a ver varios temas que son bien de actualidad, ideología de género, ecología, pero ¿cómo vamos a aplicarlo? Con este entendimiento de qué es el hombre, su estructura, su naturaleza, y como parte de la doctrina del hombre, hay que ahora también a considerar, vimos la semana antepasada la imagen de Dios, vimos ahí, ¿no?, un cuento, ¿no?, entre el hombre antes de la caída, la imagen que portaba, y el hombre luego de la caída. Hemos hablado bastante del tipo de imagen. Bueno, ¿verdad? Sí. Vamos ahora a abocarnos a la cuestión de la condición del hombre luego de la caída, es decir, el hombre caído. Y evidentemente, amado hermano, vamos a tener que ver el pecado. Hermano, yo no voy a cansar de decirle que esta doctrina del pecado constantemente debe ser repetida en toda iglesia verdadera. Es a lo que todos, amados hermanos, todos, hasta el último instante de tus pies purificados, tocarán la eternidad del cielo, estarán luchando contra eso. Así que usted debe tener un panorama clarísimo, porque lo que encontramos actualmente es creyentes que le llaman a lo que no es pecado, pecado, y creyentes que no definen como pecado lo que es pecado. Y eso debido a una mala comprensión de lo que es esta doctrina, y en especial en correlación con la doctrina del hombre, la antropología. Hermano, hoy día vamos a empezar a ver el contexto histórico. Normalmente, ya los que nos conocen saben que buscamos ocupar todo el panorama, el espectro de la doctrina, de manera que se estudia el contexto histórico, luego escritural y luego confesional. Vamos a ver justamente estos tres aristas, pero acá hay un esquema, hermano, que yo lo voy a desarrollar ahorita. Es un esquema de por qué, pastor, tenemos que ver esta doctrina, que no estábamos en antropología, sí, hermano. Sin embargo, tiene que ver estas doctrinas que aquí he marcado. Comencemos por la de Dios, ¿no? Que ustedes me están viendo en cierto sentido en el curso para miembros. Digamos ahí, atributos incomunicables y otros no incomunicables. Cuando hablamos de esta doctrina de Dios, tiene una afección directa en lo que es el hombre. Hemos dicho que el hombre se reconoce a través de lo que dice su creador. Así que esta doctrina, la de Dios, tiene una correspondencia directa con la antropología. Ahora, cuando uno comprende esta doctrina, quién es el hombre, su naturaleza, quién es realmente el hombre, cuál es su posición en la creación y quién es Dios, podemos ahora hablar de la amartiología, que es el pecado. Ahora, cuando uno comprende esta doctrina, podemos hablar luego de la salvación. Y esto, hermano, ¿en qué afecta a la congregación, a tu vida práctica? Hermanos, no puede haber santidad real si no hay comprensión de lo que es el pecado, de lo que es el hombre, de quién es Dios y de tu salvación. Finalmente, hermano, la santidad es lo que estamos supuestos a vivir plenamente en la iglesia local.
Toda la iglesia verdadera está formada por verdaderos cristianos, verdaderos creyentes que se santifican, que viven en santidad. No perfectos, pero sí sinceros, que batallan contra sus pecados y que son exhortados, disciplinados, equipados para manifestar la santidad y la pureza del Evangelio en medio de la iglesia local y al mundo. Entonces, no es simplemente una doctrina aislada, es una parte fundamental de la fe cristiana. Vamos a ver hoy día el contexto histórico. Ahora, yo sé que muchos lo conocen porque ya lo he enseñado, pero hermanos, como dice el apóstol Pablo, no me es pesar repetirle, es de gran beneficio también volver a repetir. Y tal vez no has visto este panorama histórico, bueno, pues bienvenido, vas a poder comprender un poco más esta doctrina. Entonces, hermanos, es importante, antes de entrar a la exposición escritural y confesional de esta doctrina, que consideremos el contexto histórico. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué nos debe interesar el contexto histórico? ¿Por qué no de frente a lo que dice la Biblia? Porque cuando uno comprende, hermano, el contexto histórico de las doctrinas, eso contribuye a un mejor entendimiento de lo que está pasando el día de hoy. Hermano, esto que vamos a ver, estas controversias acerca del pecado, estas falsas posturas acerca del pecado, esta falsa enseñanza, esa rebaja de la pecaminosidad del pecado, del estándar, esta comprensión incorrecta que hoy se ve en muchos lugares, esta lucha actual, amado hermano, no es otra cosa que el producto, el resultado de una herencia histórica. No hay nada nuevo, hermano. Esto del día no es algo nuevo. La verdad no es algo nuevo. La iglesia siempre ha sostenido históricamente la verdad y lo ha hecho durante toda la historia. Pero también, hermano, los errores, la desviación tampoco es nuevo. Vamos a ver que siempre ha estado y que se va reciclando y apareciendo con nueva cara, pero no es algo nuevo. Así que, hermano, ¿cuál es el interés, al menos de mi parte, al entrar en esta doctrina que tiene mucho que ver con la antropología? No solamente que usted entienda de forma histórica, escritural, confesional esta doctrina, sino que también, hermano, usted sea más misericordioso con aquellos que tal vez no tengan una convicción correcta y bíblica al respecto. Que usted a través de esta comprensión sea menos superficial, que sea usted más claro con respecto a la naturaleza del hombre y del pecado. Que usted, hermano, sea más entendido de lo que la Biblia dice al respecto. Hermano, recuerde que el Señor le dio la sublime tarea a la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Y justamente, hermano, es en el cumplimiento de esa misión que la iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia distintas controversias. Esto ya lo he dicho ya. En los primeros 4 siglos, de la misma de los miembros, las controversias estaban ligadas ¿a qué aspecto, hermano? A la doctrina de Dios y de Cristo, ¿sí? Ahí se levanta el paganismo, el monarquianismo, el gnosticismo, el arrianismo, por ejemplo. Y la iglesia defendía esta doctrina, la de Cristo, su deidad, y la de Dios y su trinidad. Estos errores, estas herejías, estos herejes fueron condenados públicamente por la iglesia a través de los concilios. Sin embargo, hermano, es a partir del siglo V que la controversia toma otro escenario, toma otro rumbo. Ahora el tema es el hombre y el pecado. La discusión de la doctrina de Dios le dio paso a la doctrina del hombre, a la antropología. La doctrina del hombre le dio paso a la del pecado, la amarteología. Y estos dos abrieron el camino a la discusión y a una mejor comprensión de la salvación, la llamada soteriología.
Ahora, hermano, cuando se expone la salvación, alcanza su máximo esplendor y comprensión en la Reforma del siglo XV y XVI. La doctrina del hombre y la del pecado son un eslabón fundamental, amado hermano, en la salvación. La Iglesia, entonces, muchas veces se enfoca en diversas cuestiones, ¿no? En vida social, activismo, ayuda social para afuera, política incluso. Sin embargo, olvida para qué ha sido llamado la Iglesia. ¿Y cuál es la respuesta, amado hermano? Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta a Timoteo 3:15, dice es hacer columna y baluarte de la verdad. Ese es el llamado que tiene la Iglesia. No es el activismo, no es una ayuda social. Si lo puede, lo hace la Iglesia. Habla de pobres y dudas. Pero ese no es el llamado de la Iglesia. No es a satisfacer a cada familia que la compone, es hacer columna y baluarte de la verdad. Cuando pierde rumbo, hacemos cualquier cosa en la Iglesia menos el llamado que tiene. La carta, por ejemplo, a los Efesios enseña que aún los ángeles se inclinan para poder escuchar y ver las grandes verdades, las grandes cosas que Dios le ha revelado solamente a la Iglesia, y no le plació revelárselo a nadie más que a la Iglesia, porque es columna de la verdad. Busca tu Biblia, Efesios 3, lo hemos leído al principio. Veamos el versículo 8 hasta el 11. Mira, hermano, este privilegio que tiene la Iglesia. Dios le ha revelado a la Iglesia cosas que no le plació dárselo a nadie más. Y los ángeles se inclinan a ver esa realidad. Dice el apóstol Pablo 3, Efesios versículo 8 al 11, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, escucha hermano, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los porcentajes. Dice la traducción, una más actual, dice, así por medio de la Iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermano, la Iglesia no se inventa la verdad. La Iglesia la recibe y la protege. De ahí, amado hermano, cuando hablamos de eso que a muchos no les gusta de los credos, confesiones de fe, no es algo que se inventó la Iglesia. Los credos, artículos de fe, fueron la forma en que la Iglesia defendió la verdad a lo largo de toda la historia. Hemos visto, cuando vimos Trinidad, que Arrio aparentaba, ¿verdad?, ser un cristiano. Arrio se esforzaba siempre por escapar de varias maneras. Él confesaba que Cristo era Dios. Eso está en la Biblia. Él no negaba eso. Parecía un creyente. Él confesaba que Cristo era Dios. Sin embargo, creado antes del mundo. Engendrado. Sí, era Dios, dice Arrio, pero no poseía la esencia divina. Era alguien que participaba y dependía, o sea, era un Dios en ellos. Pero miren cómo, entonces, mis hermanos, los falsos maestros se introducen de manera encubierta, hacen parecer que lo que enseñan es similar a la fe histórica y luego causan dolor en la iglesia. Lo dijo un padre de la iglesia. Los herejes hablan y alaban lo que está escrito en la Biblia, pero piensan diferente a lo que enseña la Biblia. Así que, hermanos, los credos y confesiones, eso ustedes ya lo están viendo por uno de ayer,
afirman la verdad. Y al afirmar la verdad, la iglesia expone lo que es falso y lo que es mentira. Cuando define la verdad la iglesia, la cual la recibió de Dios y la protege, pone en evidencia lo que no es verdad. Hermano, así es como la iglesia ha defendido la verdad. No ha sido una idea mística, ha sido la forma histórica como la iglesia ha defendido la verdad, expresando de forma escrita con credos o algún artículo de fe. Ahora, la pregunta es, ¿ok, pastor? ¿Tendrá algún valor entonces conocer de forma histórica, escritural y confesional esta doctrina? Sí, amado hermano. Porque, repito, la doctrina de Dios da paso a la doctrina del hombre. Para comprender al hombre debes comprender el pecado. Eso nos da paso a la salvación. Eso da paso a la discusión de misiones y cómo se predica el Evangelio. Y eso, hermano, lleva a la santidad. Bueno, por otro lado, nos debe importar la historia de la iglesia, porque Cristo prometió y dijo que Él edificará su iglesia. Así que estudiar la historia de la iglesia es ver cómo se desarrolla la promesa del Señor. La historia de la iglesia es la historia del creyente. Es tu historia, hermano. No querer comprender la defensa de la fe histórica es no querer saber tus raíces. La historia de la iglesia, si tú eres un creyente, estás insertado en la iglesia universal, es la historia del creyente como miembro del cuerpo de Cristo, la cual cada creyente es parte de ello, de ahí que debería anhelar conocer la historia. Así como el creyente también es alentado por la historia de la verdad, debe también ser advertido por la historia del error. Porque si no se estudia estas cosas, en qué ha errado o cómo ha sido engañado aún hombres piadosos, se corre el riesgo de volver a caer, hasta el día de hoy, otra vez en el mismo error. Hay mucho que aprender. Usted agarra la Biblia, 11 de Hebreos, hay toda una lista de hombres de fe. Hay mucho que aprender de aquellos que han caminado en la verdad, pero también hay mucho que aprender de aquellos que fallaron en varios puntos. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en segunda carta 10, versículo 6, estando prontos para castigar, dice, la desobediencia, cuando la vuestra sea perfecta. Es un llamado a observar y no repetir los errores que comete la iglesia a lo largo de la historia. Entonces veamos este contexto histórico. ¿Qué pensaba la primera iglesia del siglo I, la primitiva? ¿Qué pensaba? ¿Cómo defendía esta doctrina del pecado? La primera iglesia, me refiero a la primera época, en el siglo I, defendía, pero en términos generales. Es decir, que normalmente la primitiva lo que hacía era afirmar la verdad que ya se conocía de manera general. Más bien, cuando aparecía alguna distorsión, se volvía a enunciar una verdad para contradecir una falsedad. Conforme avanza el tiempo, se presentan más herejes. Se distorsionaba lo que era el pecado. De ahí la necesidad de ser más explícito, de expresar una doctrina más robusta con respecto al pecado. Fue luego de que la iglesia, gran parte aún, cayó en el error, que es necesario distinguir lo verdadero y lo falso, y se empezó a hacer credos, se empezó a hacer artículos de fe para la defensa de la verdad. Algo que defendió desde el primer momento la iglesia fueron 4 puntos con respecto al pecado. Se defendía, y usted lo ve en los credos, que todos los hombres son pecadores en su estado actual. Segundo, se defendía que la pecaminosidad universal de los hombres, escucha esto, tuvo un origen histórico y causal en la apostasía voluntaria de Adán.
Bueno, no quiero complicar mucho con filosofía, pero eso vamos a ver luego cuando empiece el pecado, pero acá hay un asunto que soy consciente de que el día de hoy aún muchos creyentes no pueden resolver este asunto en sus mentes. ¿Qué es el pecado? Es una sustancia, es un mal moral, es incorrecto. ¿Qué es el pecado? Ahora, muchos, en un intento racional y filosófico, han definido como una sustancia el dualismo, que ha sido parte de la lucha del maniqueísmo, siglo I, II, III, pensaban y enseñaban a la iglesia incluso que el pecado es una sustancia, algo que ha estado por la eternidad, algo que siempre ha estado. Así que al ser sustancia, cuando el hombre fue creado, se incorpora a su esencia. Eso es una herejía, hermano, y es lo que piensan muy muchos. Pastor, ¿cuándo comenzó la maldad? Pastor, ¿cómo llegó la maldad al hombre? ¿Qué será que estaba ahí presente, hermano? Si tú lo ves como sustancia el pecado, tienes un gran problema. Porque si es sustancia, y si hemos explicado que Dios creó todas las cosas en los 6 días, ¿cuándo creó eso? No queda otro, es eterno. Y si hay algo eterno como sustancia, Dios compite con algo eterno, ¿no, hermanos? Dejaría de ser Dios. Dios estaría compitiendo con otra sustancia eterna. ¿No, hermanos? El pecado es un tema moral. Aparece cuando en la caída voluntaria de Adán se expresa ese mal moral. Es una sustancia moral. Eso lo vamos a ver cuando terminemos. Pero miren, estas pequeñas falencias, cómo provocan que en la mente de la iglesia flaqueen en este asunto. Le quitan la responsabilidad al hombre. Si no es un mal moral, es una sustancia, pues tú no eres responsable del pecado. Tú no vas a querer mortificar tu pecado. Estás pensando de que llegó porque es algo eterno y que se insufló en tu naturaleza. ¿No es posible? Entonces, la iglesia primitiva empieza a defender la verdad a través de credos, de artículos de fe. Otro punto que defendía es que tal es el actual estado de la naturaleza humana que la salvación no puede ser alcanzada de otra manera que por medio de Cristo y a través de su Santo Espíritu. Y cuarto punto que defienden los credos es que incluso los niños, tan pronto como nacen, requieren de una regeneración y de una redención y que pueden ser salvos por medio del mérito de Cristo. Estas grandes verdades, que son la base del Evangelio, entraron en la fe de la iglesia, pero hay una controversia intensa, que es el punto que voy a desarrollar. Hay una controversia donde se requiere ser más explícito en cuanto a esta doctrina. Me refiero a la controversia de Agustín y Pelagio, que es el punto, hermano, que hoy voy a atacar. Esta parte de la historia, yo sé que muchos lo saben, porque ya se enseñado en la iglesia, pero tal vez algunos no saben. O recordemos cuál fue la controversia, y te va a sorprender que no hay nada nuevo. Lo mismo hoy se está repitiendo, solo de otra cara. Le han dado la cara a Pelagio y ¡pum! Y se han comido esa falsedad. Agustín y Pelagio. Bueno, ¿quién era Agustín? Uno de los teólogos más influyentes de la historia de la iglesia. Ha sido el más importante de la Edad Media. O sea, por 1000 años ha tenido una influencia este teólogo. Él ha sido muy prolífico en sus escritos, es el llamado doctor de la gracia. Él defendía que la salvación es por gracia completa de Dios. Vamos a ver que el contraste entre cómo interpreta el pecado Agustín y Pelagio también tenía que ver en su forma de vida, en su experiencia de vida, la cual cada uno vivió. Cuando uno lee a Agustín y su libro donde él escribe cada cosa que pensó, que creyó, eso nos hace ver la parte íntima de la vida de Agustín y vemos que él experimentó una vida tan pecaminosa, de profunda maldad. Este hombre pasó de doctrina, de pensamiento por acá. Pasó de ser un maniqueísta, un dualista, un gnóstico, pasó por todas las formas de pensamiento.
Era un hombre lleno de maldad, un hombre perverso, egoísta, hipócrita. Esa experiencia que vivió Agustín le llevó entonces a entender la gracia de Dios, el auxilio divino de una forma más profunda que otros hombres. Él conoció la gracia infinita de Dios en cuanto a su condición terrible. En cambio, Pelagio era un monje de Bretaña, llevaba una vida austera, era un hombre intachable, de conducta intachable. Pelagio no experimentó los estragos del corazón. Ahora, ¿cuál es la controversia? Hay una frase, hermano, que Agustín expresa en su oración: Señor, ordena lo que quieras y luego dame lo que ordenes. Repito, esta expresión, ¿cómo oraba Agustín? Señor, decía él, ordena lo que tú quieras, o pídeme lo que tú quieras, y luego dame lo que tú pides. Pastor, no entiendo. Esta sencilla oración que pronuncia Agustín en el siglo V desató una de las más grandes batallas espirituales, dogmáticas en la historia de la Iglesia. Providencialmente Dios usó esta frase de Agustín para despertar la reacción de aquellos que creían en un Dios amoldado a su humanismo, a su pensamiento racionalista. Estos hombres fueron expuestos y uno de sus exponentes fue justamente Pelagio. Pelagio era un individuo que le resultaba inaceptable el que el hombre tuviera que depender de la gracia de Dios. Y justamente esta oración de Agustín dejaba expuesta una verdad bíblica que muchos se resisten al día de hoy de entender. Juan 6, versículo 44, dice el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Muchos saben de memoria, pero cuando tienen que lidiar en su condición en la gracia, no hay más. Ahora, ¿qué era lo que estaba expresando Agustín con esta frase? Dios ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas. Sencillamente una forma simple de expresar que el hombre está absolutamente incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Si va a hacer algo que Dios le pide, Dios debe darle para que haga eso que le pide. El hombre está incapacitado para hacer la voluntad de Dios, y de no ser entonces por la gracia divina, el hombre por sí solo ni siquiera puede dar el primer paso para cumplir hacia la salvación. Y esto, hermano, ¿por qué? Porque él es un muerto espiritual. Esta verdad era inaceptable para Pelagio y sigue siendo al día de hoy inaceptable para todos aquellos que aún siguen aferrados a ese falso concepto, a esa falsa teología de que el hombre puede de sí solo determinar si él busca o rechaza la salvación. Es el mismo problema que tenía Pelagio. Hoy muchos creen que el hombre determina cuándo, en qué momento y si él acepta o no acepta la salvación. En otras palabras, el hombre se piensa que hoy determina cuándo viene o no a Cristo. Agustín decía lo contrario. Agustín incluso se refería al hombre casi como un animal. Cuando él comenta, por ejemplo, busca por Google, 3, 16 y 8, cuando él comenta este pasaje de él hace del hombre casi como un animal. Dice ahí Salomón: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios.
porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Así que Pelagio, un hombre formal, un hombre bien vestido, un hombre decente, un hombre intachable, nunca experimentó la bajeza. Tal vez por eso pensaba que la gracia de Dios estaba bien, pero no era necesaria. Él pensaba que los hombres podían ser santos y salvos sin la gracia de Dios. ¿Y cuál es el debate? Y aquí, como le mencioné, yo leí el libro, voy a usar el libro de James Ford. Él hace un bosquejo, un esquema del pensamiento de Pelagio y del pensamiento de Agustín. En 5 puntos los tomo. Punto 1. ¿Qué pensaba uno y otro de la naturaleza de Dios y del hombre? Agustín decía acerca de este punto, de Dios y el hombre. El hombre, decía, es dependiente de Dios y de su gracia. En cambio, Pelagio pensaba, el hombre, decía él, es dotado de razón, de libre albedrío, capaz de seguir su curso independientemente de Dios en virtud de sus poderes naturales. Él pensaba y decía, Dios capacitó al hombre de todo lo que requería para ser fiel sin necesidad de Dios. Cuando Agustín empezó a decir, Señor, ordena o pide lo que quieras y dame lo que pides, dijo, no. Porque si Dios te está pidiendo algo, es porque Él sabe que tú puedes dárselo de sí mismo. Eso pensaba Pelagio. Así que él no podía aceptar la idea de Agustín. ¿Cómo vas a decir tú, Agustín, que para que el hombre pueda responder a Dios, primero Dios le debe dar? No, si Dios le está pidiendo al hombre, es porque Dios sabe que el hombre puede responder de sí mismo. Esa era la forma de pensar de Pelagio. ¿Qué pensaba respecto a la naturaleza de la voluntad y de la libertad? De la voluntad, Agustín decía, no había una voluntad neutra, o era buena o era mala. ¿Qué decía Pelagio acerca de la voluntad? Él veía la voluntad como una facultad natural de elección. Él confundía voluntad con libre albedrío. Él decía, la voluntad es una facultad natural de elección que se sostenía en el punto medio entre el bien y el mal. O sea, el hombre era libre de él podía elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Me salvo o no? ¿Acepto él en mi corazón o no? Eso era lo que pensaba Pelagio. ¿Qué pensaban acerca de la libertad? Agustín decía, él veía la libertad como el poder querer el bien y lo recto, lo cual decía que estaba ausente del hombre sin Dios, por ende no gozaba de él. El hombre no podía libremente elegir un bien espiritual. Pelagio, ¿qué decía? Él reducía la libertad meramente a un poder de elección. Ahora, ¿cómo con esto? Hay un grave error en confundir voluntad con libre albedrío. Cuidado. Todos tienen voluntad. Todos tenemos voluntad, pero libre albedrío, definido históricamente, no como ahora, como la capacidad espiritual sin influencia de elegir el bien. La Biblia nos enseña que el hombre tiene voluntad. Es parte de la imagen de Dios, atributo comunicable de Dios. El hombre tiene voluntad. Tú has decidido hoy llegar acá, ¿sí o no? Es tu voluntad, pero libre albedrío no lo tiene después de la caída. Esa elección espiritual de un bien para el hombre, no. ¿Por qué? Porque está muerto. Es esclavo del pecado. No tiene una libre elección del bien el hombre. Punto 3. ¿Qué pensaban acerca de la naturaleza de la virtud y el vicio, o sea, el mal? Pelagio decía, él dice, no puede achacarse la responsabilidad al hombre por nada que no sea producto de su propia voluntad. O sea, él excluía el pecado original. Es decir, ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de otro hombre? ¿Verdad?
No, el hombre pagará por su pecado propio. Eso es lo que pensaba él. O sea, él no podía aceptar la posibilidad del pecado original. Agustín, que decía, el bien y el mal es inherente en disposición como también en acto. O sea, él decía, las buenas obras fluyen de un hombre bueno, las malas obras fluyen de un hombre malo. El hombre, el árbol no ha de ser bueno, pensaba él, antes de que produzca un buen fruto. O sea, él asociaba entonces el bien, el mal, tanto en disposición como acto. Te pregunto, hermano, ¿lo que tú haces es resultado de lo que tú eres o es algo externo a ti? ¿Es algo externo a ti o es resultado de lo que tú eres? Es lo que tú eres. Si yo hago una obra buena, es un árbol bueno. Si un árbol da un fruto malo, es un árbol malo. Pero, ¿qué decía Pelagio? Decía que no somos culpables por el pecado que otro cometió. Él dice, yo me resisto a pensar eso. Él pensaba que el hombre es libre, que solo se le puede culpar por lo que él haga. Él decía que el hombre es neutral, o sea, sus obras son buenas o malas, pero él no, él es neutral. Tremenda idea. Sí, el hombre hace obras malas, obras buenas, pero él no, él es un ser neutral, no es ni bueno ni malo. Agustín decía, no, las obras están conectadas a la disposición del corazón. Todos los hombres nacen muertos en delitos y pecados. Cuarto punto, ¿qué pensaban acerca de la naturaleza de la caída del hombre y su efecto? Agustín considera la caída como la pérdida del poder para hacer el bien espiritual, como una corrupción de la naturaleza del hombre que junto con un estado de muerte del cuerpo desciende sobre todo hijo de Adán. En cambio, ¿qué decía Pelagio? Él veía la potencia de la naturaleza humana como afectada por la caída y él atribuía el pecado, escucha esto hermano, a la mala educación y el mal ejemplo. O sea, eso del pecado no es algo, dice, natural, sino que es producto de la mala educación y el mal ejemplo, como el día de hoy muchos piensan, ¿verdad? Pastor, mi hijo se está permitiendo. ¿Por qué, hermano? Sus amigos, pastor. La culpa lo tiene la iglesia, la culpa lo tienen sus amiguitos, sí. Tal vez sus amigos son corruptos, aceleren esa distorsión, pero el mal no está fuera de él, está en su corazón. La maldad, el pecado brota de la corrupción. Deja de echarle la culpa a que a mí no me han criado bien, mis padres no me han enseñado. Tú eres corrupto de corazón, no por un medio externo. El que piensa que tiene la culpa lo de afuera es sufre la tierra. Él habla de la corrupción como resultado de la mala educación, como resultado del mal ejemplo. No, es una corrupción radical. El hombre nace corrupto, nace perverso, y esa es la abolición propia de un hombre ciego, muerto. Quinto punto. Entonces Pelagio decía, eso del pecado es por mala educación o es por un mal ejemplo. O sea, para Pelagio todos los niños nacen puros, nacían perfectos como Adán antes de la caída. Es más, se atrevió a decir que había vidas sin pecado por causa de la capacidad natural del hombre de poder cumplir la ley de Dios. Es una tremenda herejía. Hermano, ¿dónde empieza esta herejía? Por desconocer esta doctrina, el pecado. Él decía, el hombre tiene capacidad natural de obedecer la ley de Dios. Hermano, ¿cómo
Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para ti. Ven así como estás. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Tú le estás diciendo al pecador que él puede cumplir la ley de Dios sin intervención de Dios. Es una herejía. Pero hoy se maquilló bonito. Este pensamiento está hoy en la iglesia. Quinto, la naturaleza de la operación de la gracia. ¿Qué decía Agustín acerca de la gracia? La gracia es la fuente de toda bondad y de la libertad espiritual. Ahora, mira la mirada miserable que tenía Pelagio con respecto a la gracia. Él no podía admitir la necesidad de la gracia. Él concebía que la gracia era como una ayuda al hombre en el cumplimiento de su destino. Es una mirada miserable de Pelagio. O sea, es como cuando tú te vas de viaje. Ya tienes todo comprado. Dime tu abuelo, tómate 20 soles más, por si acaso. Así pensaba Pelagio de la gracia. Era un extra. El hombre podía ser santo sin gracia, salvo que sea un hombre bien pervertido, recién agarraba gracia para ayudarse. Esa es la mirada miserable que tenía Pelagio con respecto a la gracia. Ahora, James Ford bosqueja finalmente este pensamiento pelagiano y lo hace en 5 puntos. Es un resumen de cómo lado. Dice, punto 1, ¿cómo pensaba Pelagio? Y algunos van a decir, pastor, no es como dije. La caída de Adán solo causó daño a Adán, pero a nadie más. Y deja el poder en el hombre para el bien intacto. O sea, el hombre es neutral. No, el hombre no fue contaminado por el pecado de Adán. Él nace neutro. Él después va a elegir qué ser, bueno o malo. Segundo, no hay transmisión hereditaria de una naturaleza pecaminosa o de culpa. Los hijos, nacen tan perfectos como Adán antes de la caída. ¿Verdad que así? Algunos andan, ¿no? Mi hijito es perfecto, pastor. Pasaba en el colegio. Y llamé puramente atención a un niño. Yo digo, mamá, pero profesor, este es un pan de Dios en la casa. No le creo que se porta mal, allá no le pega a nadie. No, ni habla. Va a ser pura, incluso. Señora, ¿está segura que sabe por su hijo? Yo conozco a mi hijo, decía. Yo pongo la mano en fuego por mi hijo. Muchos creen que su hijo no hace santo. Consejo, hermano, creyente, padre creyente, nunca asumas que tus hijos son salvos. Esfuérzate, dale la instrucción, pero nunca asumas que tu hijo es salvo. Que sus frutos sean los que confirmen eso, pero nunca asumas que tu hijo es salvo. Vive más bien para que el Señor le conceda fe. ¿Se entiende? 3. El hombre, decía Pelagio, en su condición existente es capaz perfectamente de guardar la ley de Dios. La herejía. La aparente universalidad del pecado es simplemente el resultado de la mala educación y mal ejemplo. Sí, la gracia es una ayuda. La gracia es interpretada como un don natural. Simplemente pasa a constituir en gran parte algo externo como la enseñanza o un ejemplo. O sea, él equiparaba la gracia de Dios con el buen ejemplo y la buena educación. Es una mirada, hermano, miserable de lo que es la gracia. Una ayuda extra, algo por si acaso. O sea, el hombre más malo, recién a ese hay que darle un poco de gracia. Pero el hombre común, decente, no le hace falta. Él por sí solo puede cumplir la ley moral de Dios. Tremenda herejía. O sea, él dice, Adán cayó, pero con él nadie más cayó. Sino que fue solamente un mal ejemplo Adán para la humanidad. Adán solo se representaba a él mismo, de ahí que los hombres, dice Pelagio, no son culpables por alguna causa fuera de ellos.
Ahora, hermano, para acabar, como quedó evidenciado, la posición pelagiana herética, claramente antiescritural, se levantó otra postura intermedia. Procuró unir la idea agustiniana y pelagiana, se le llama ¿cómo? Semi-pelagianismo. Pastor, ¿y qué es lo que enseña esta posición? Acá hay una dualidad, ¿sí? En lo que respecta a la gracia salvífica, dándole una participación a lo divino y otro a lo humano. Para que tenga un argumento pues lógico, enseñaban que sí, el hombre cayó. Sí, tiene razón Agustín, el hombre cayó. El pecado de Adán es transferible, digamos así, al hombre, y el hombre nace corrupto. Sí, el hombre está corrompido, pero no está inhabilitado, está debilitado o enfermo. Ese es un baluarte del semi-pelagianismo. Segundo, hay un montón, pero con dos unidades te queda claro. Esta es la razón por la cual el hombre tiene un elemento de libertad, por lo cual el hombre puede cooperar con la gracia divina, y la conversión es el resultado de ambos factores: voluntad humana y Dios y su gracia. Díganme si no es lo mismo que el día de hoy enseño. ¿Y qué es lo que dice Agustín? Que es la defensa escritural de la gracia. Adán, dice él, fue representante de todos los hombres. Por lo tanto, su caída afectó a todos los hombres. Adán fue cabeza federal de la raza humana. Los que van a hacer teología del pacto, esta cosa lo van a ver, pero para que se canse. Cabeza federal de la raza humana. Por lo tanto, el pecado de Adán fue transmitido a todos sus descendientes. Los hombres nacen en la misma condición caída de Adán. Los hombres llevan la culpa del pecado cometido por Adán. Los hombres pecan por causa de su ser caído. Los hombres necesitan la gracia para ser salvos, porque no tienen la capacidad natural de obedecer la ley. Decía, la gracia es una necesidad indispensable y urgente. Y decía, no hay hueco, ni aún uno. Hermano, el pelagianismo fue una herejía, fue desechada por la iglesia cristiana. Pero lo que tenemos lamentablemente hoy en muchas iglesias es un resurgimiento del semi-pelagianismo, donde se nos dice, Adán pecó, sí, Adán cayó, sí, con él toda la raza humana, pero no están completamente incapacitados, están bien heridos, están bien lastimados, pero aún pueden escoger el bien espiritual que sus almas requieren. Y de paso, algunos confunden arminianismo con semi-pelagianismo. Ya el hermano Giancarlo hizo esa diferencia porque puso, no es el arminianismo el que enseña acerca del libre albedrío, es el semi-pelagianismo. El arminianismo, es más, hermano, no creía en el libre albedrío. Si usted escucha el canon de Dor, cómo explicaba esta expresión de que el hombre es depravado, usted pensaría que es un calvinista que está indicando eso. Solo que hay un aditivo ahí que lo hace insostenible. Hay un agregado ahí. Por favor, no me pregunten porque no vamos a estar toda la noche hablando de esto, pero ya cuando nos toque hablar de eso vamos a definir. Pero es el semi-pelagianismo el que está muy en moda actualmente, maquillado obviamente, poniendo la centralidad del libre albedrío. ¿El hombre no elige?
Cuando quiere el hombre elige ser salvo, ¿no? Yo acepto, pasa al frente, yo decido, yo levanto mi mano, te recibo, Señor. O sea, él pone la pauta, él pone la agenda, él colabora con su salvación. Oramos. Amado Dios, te agradezco por esta exposición del día de hoy, que sinceramente yo soy el primero al cual me edifica. Recordar continuamente esta doctrina del pecado, su contexto histórico, escritural y su contexto confesional, es indispensable, oh Señor, para la iglesia. Es algo que la cual tiene que ser constantemente repetido, la doctrina del pecado. Señor, ayuda a mis hermanos a no estar durmiendo en sus asuntos. ¿Qué importa? Es en presentar lucha contra el pecado. Veremos cuál es el pecado realmente, su naturaleza, cómo afecta a la iglesia, al creyente, pero concede, Señor, aplicaciones prácticas prontas y que mis hermanos puedan vivir una forma de lucha constante ante el pecado. También, como dijimos al principio, concede misericordia para aquellos que tienen una convicción errada. Y como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre puedan exponer la esperanza de su fe. Pero también que podamos aprender de los hombres que han defendido la fe y aprender de los errores, como muchos hombres seducidos por su orgullo y egoísmo, erraron en cuanto a lo fundamental de las cosas. Te pido todo esto, por favor, en el nombre de Jesús.